mire, algo importante, hermano, que la obra de Dios, ciertamente Dios va a poner a un pastor, ¿verdad?, a un misionero para llevar la dirección, pero déjele decir una cosa, que muchas veces como pastores o misioneros no vamos a poder hacer todo si no es que usted, hermano, nos pueda, ya se subió mucho, no tenía, ¿verdad?, nos pueda ayudar, hermano. Y esa es la razón de la iglesia, establecerse para llevar el evangelio, para que gente sea salva, gente se bautice, gente sea discipulada, y esa misma gente, hermano, pueda trabajar a la par, al lado del siervo de Dios, de la familia del siervo de Dios, y poder ver grandes cosas. Créame, ayer fue una bendición, me mandaron una foto de todos los hermanos que estaban allí, como 15 de ellos, ¿verdad? Una jovencita se puso ahí una botarga de Stitch, de una caricatura, y gracias a Dios fue una tremenda bendición verles allí, ¿verdad? Y ver lo que Dios hizo, hermano. Pero sabe, el siervo de Dios, su familia necesita que usted pueda madurar y usted se pueda involucrar y pueda hacer, ¿verdad?, la obra del Señor en conjunto, hermano. Amén. Mire, quiero hablar ahí primero de los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Voy a leer nada más este versículo y entonces oramos y vamos a la enseñanza en esta mañana. Primero a los Tesalonicenses 5, 25. Dice la palabra de Dios allí, un versículo pequeño, ¿ya lo tiene? Ok, dice ahí el apóstol Pablo estaba escribiendo y dice: hermanos, ¿qué? Orad por nosotros. Hermanos, orad por nosotros. Quiero dar una enseñanza esta mañana, hermano, que he titulado Orando por los misioneros. Orando por los misioneros. Normalmente usted va a escuchar cuando vengan misioneros, y una de las cosas que el misionero dice: ore por nosotros. Y la verdad, yo me he dado cuenta que a veces la misma iglesia dice: ok, bueno, Señor, pues bendice al misionero en Cristo Jesús, amén. Sí, oré, pero a veces sería bueno poder empezar a establecer, ¿verdad?, peticiones específicas. Porque estando en el campo misionero, hermano, es otro asunto. No podemos retroceder en orar por los misioneros. Escúcheme bien, la venida de Cristo está más cercana, y la batalla espiritual por las almas está en su parte final. Por tal motivo, hermano, es que usted y yo, como iglesia, necesitamos aprender a orar de manera correcta, de manera eficaz por los misioneros. Déjenme orar. Padre, bendiga su palabra. Gracias por ser bueno. Le amamos y glorificamos su nombre. Y Padre, pedimos que usted bendiga, permítanos aprender, entender y llevar a la práctica. Señor, bendiga su iglesia en este lugar, bendiga al pastor, su familia y cada hermano, cada hermana. Señor, anime sus corazones y que ellos puedan ser una luz en este lugar, para que la palabra pueda ser predicada y desde aquí pueda ser llevado el evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, por favor, ayúdenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, necesitamos entender la importancia y la realidad de la obra misionera. Es una obra espiritual. Amén. Necesitamos entenderlo de esa manera para que podamos comenzar a orar de la manera correcta. A veces pensamos, bueno, es que es una familia que fue o se va y va a otro país o a su país de origen, y van a ir a predicar la palabra de Dios. En general, en un sentido general, eso es lo que se va a ir a hacer. Sin embargo, hermano, hay una batalla, hay una guerra espiritual a la que la familia misionera va a enfrentarse. Es una guerra espiritual, por lo tanto necesitamos nosotros respaldar esta guerra espiritual en oración. Mire, Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios, versículo 12, Efesios 6, 12.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, diariamente, hermano, usted enfrenta batallas también. Batallas personales, batallas con su carácter, batallas con lo que somos, hermano, queramos o no. Esta mañana usted enfrentó una batalla, y déjeme le digo, haber llegado a la casa de Dios esta mañana, gloria a Dios, eso es una victoria a la batalla. ¿Por qué? Porque mire, créame, a veces pensamos, no, pues es que simplemente no quise ir. No, es que en la batalla que no te diste cuenta, el diablo te ganó. Amén. Pero hoy, hermano, usted está aquí y de alguna manera hubo una batalla. Esto que le voy a platicar pasa en México. Aquí yo creo que no, pero allá en México sí. Se levantan, ya anoche planearon, no, sí vamos a ir y todo, y se levanta corriendo la hermana, se le hizo tarde, ¿verdad? Y que a planchar la ropa, no, pero ya póntela así, al cabo lleva saco, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Y que se fue y que prendió la estufa ahí y se le quemó algo y ya no voy a almorzar y yo no sé, allá en México pasa, aquí no, ¿verdad? Y vienen en el carro, ya ves tú, que no sé, pelea, llegan aquí, se bajan y todo cambia, ¿verdad? Ya, sonrisa y, ok, ya llegamos a la iglesia, hermano, ¿cómo está, pastor? Dios le bendiga, hermano. Eso pasa en México, ¿verdad? Yo sé que aquí no, ¿verdad? O a menos que venga usted solo en el carro, pues no viene peleando con nadie, ¿verdad? Pero, hermano, es una batalla espiritual, esto. Imagínese la batalla espiritual que enfrenta la familia misionera, porque, ¿sabe? Están dejando su lugar para ir a otro país, a otra ciudad, y el propósito, el diablo lo sabe. ¿Cuál es el propósito del misionero? Ir a predicar el evangelio. Amén. Entonces, hermano, créame, la oposición a la que ellos van a enfrentarse es una oposición que quizás nosotros nunca vamos a ver. Entonces, entendiendo esto, hermano, y la Biblia nos enseña que es una batalla espiritual. Fíjese bien, déjeme le comparto primero unos pensamientos. La obra misionera es llevar el mensaje de salvación. Es el mensaje más valioso, el evangelio, a aquellos que no lo han escuchado. Amén. ¿Y sabe qué es lo que el diablo quiere? El diablo no quiere que el evangelio sea predicado. El diablo, hermano, va a tratar de impedir que el evangelio sea predicado. El diablo va a hacer todo lo que él pueda con tal que el evangelio no sea predicado. Él va a buscar, va a tratar de desanimar al misionero, va a tratar de desanimar a la esposa del misionero, a los hijos del misionero, a iglesias para que no den, para que con tal que el evangelio no llegue. Porque recuerde, dice Romanos 1, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces es el mensaje más valioso que necesita ser llevado, que necesita ser predicado. ¿Para qué? Para que vidas puedan ser transformadas. Y el diablo sabe eso. Y el diablo va a pelear para que eso no suceda, hermano. Son misiones, son familias completas que dejan todo por amor de nuestro Señor. Dejan padres, hermanos, dejan hijos, dejan amigos, dejan casa, dejan comodidades muchas veces, hermano, Amén, con tal de ir allá. Y sabe, el diablo es bien, híjole, hermano, por eso Pablo nos decía eso en la palabra de Dios: hey, no ignores las maquinaciones del diablo, no le des ventaja, porque el diablo, hermano, el diablo está peleando. A veces nosotros no nos damos cuenta de la batalla que estamos viendo y lo tomamos, a veces como que jugamos a ser cristianos, pero el diablo nunca está jugando. Él está en serio. Y sabe, el diablo en su astucia va a venir a decirle a aquella esposa del pastor, o aún a aquel pastor, a aquel misionero, a aquellos hijos de misioneros, diciéndole: mira, vas a dejar todo.
mira y cómo te está yendo, mira, allá no tuvieras necesidad, allá no tuvieras hambre, allá tuvieras esto, allá tuvieras esto otro. Hermano, es una batalla espiritual. ¿Sabe? Es llevar el mensaje a otra lengua, costumbres, cultura, comida. Una iglesia que no apoya la obra misionera ha perdido el rumbo. Más bien, no tiene rumbo. Hermano, misiones es ir a la boca del lobo, es ir al frente de la batalla con la fe como única arma para defenderse. Es ir a la fortaleza del mismo diablo a arrebatarle a sus hijos. Es pasar por pruebas, enfermedades, desánimos, tristezas, dolor, traiciones, para ser fortalecidos y ser mejores siervos. Es muchas veces sufrir incomodidades por amor de nuestro Dios. Misiones, hermano, es la obra por excelencia. Recuerda, los campos ya están blancos para la siega. No podemos permitir que la cosecha se pierda. Por esto, hermano, nuestro compromiso con la obra misionera, o nuestro deber más grande con la obra misionera, es orar por los siervos de Dios. Cada vez que venga un misionero, hermano, acércate, conócele, interésate en su vida, en su esposa, sus hijos, y si puede, hermano, hacer algo más que orar, hágalo. Dios y las almas se lo van a agradecer, hermano. Invierte de tu tiempo en orar por los siervos de Dios. Mire, no podrás comenzar a dar económicamente mientras no comiences a orar por los misioneros como se debe de orar. Nuestra deuda más grande con misiones es orar, pero orar de verdad. ¿Saben? Yo trato con los hermanos de la iglesia siempre estarles teniendo en mente los misioneros. ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? Y que estén orando por los misioneros. Porque, hermano, cuando misiones está en tu corazón, entonces va a ser mucho más fácil que tú y yo estemos dispuestos a dar a la obra misionera. Amén. ¿Qué cosas debemos pedir por un misionero? Vamos a ver algunas cosas, hermano. Voy a ir rápido, pero vamos a verlas. Número 1, debemos pedir, en primer lugar, por el poder de Dios en sus vidas. Por el poder de Dios en sus vidas. Lucas capítulo 1, vaya conmigo rápidamente. Lucas capítulo 1. Lucas 1, por favor. Lucas 1, versículo 15 al 17. Lucas 1, 15 al 17. Dice la Biblia ahí, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Escuche bien, la obra de Dios no se puede hacer en el poder de la carne, debe ser hecha en el poder de Dios. Amén. Por eso yo tengo que orar. Señor, te pido por la familia tal. Y Señor, dale poder de lo alto al misionero, a la esposa. Cada vez que tengan que enseñar, cada vez que vayan a predicar el evangelio, cada vez que hagan algo, Señor, que sea en el poder de Dios. Porque, hermano, en el poder de la carne nada va a funcionar. Amén. O puede empezar, pero mira, ¿sabes qué? Pronto se va a acabar. Por eso, querido hermano, tenemos que orar por el poder de Dios en sus vidas. Cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de la buena mano de Dios sobre sus vidas. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14, por favor. Después de haber pasado aquel tiempo en ayuno y oración, el Señor Jesucristo, dice versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él pasó aquel tiempo y Dios trabajó en él y Dios obró. Y querido hermano, ahora vemos al Señor Jesucristo volviendo, dice, en el poder del Espíritu. Solo en el poder del Espíritu Santo habrá resultados eternos.
Solo con el poder de Dios, hermano, vamos a poder ser testigos hasta lo último de la tierra. En ese poder del Espíritu, hermano, dice el apóstol Pablo, él llegó a decir, todo lo he llenado. No él. Y él mismo lo aclara en Corinto. Dice, mira, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él lo entendía. Si algo sucedió, fue la gracia de Dios en mí, fue el poder de Dios, hermano. Así que en primer lugar, debemos pedir por un misionero, por el poder de Dios en su vida. Número dos, debemos rogar también por sabiduría y gracia para llegar a la gente. Por sabiduría y gracia para llegar a la gente. Capítulo 6 de Hechos capítulo 6, o segunda de Lucas. Ay, ¿cómo, pastor? Bueno, es que Lucas es el mismo escritor de Lucas y de Hechos, ¿ok? Pero no, el libro de Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 8, ¿lo tienen? Amén. Dice la Biblia, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, sin gracia no hay humildad. Y si algo se requiere como siervos de Dios, es la humildad para trabajar, para tratar con todo tipo de personas. La humildad no se divulga con palabras, más bien con actos, con hechos. Y hermano, créame, a veces la verdad es que todo ser humano, somos orgullosos por naturaleza. No me diga que no. En lo que usted es bueno para hacer, usted dice, no, pues es que yo sí sé. Y eso es orgullo, hermano. O sea, véanlo como usted quiera, pero eso es orgullo. Y todos tenemos. Y a veces, una de las áreas, yo siento también que el diablo va a tratar de trabajar en el corazón del misionero, de la familia del misionero, va a ser en el orgullo. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando dice la Biblia que si hay orgullo, hermano, ¿sabe qué? No puede haber gracia de Dios. Y si no hay gracia, hermano, Dios no puede estar con nosotros. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, hermano, tenemos que orar para que ese misionero, esa familia, no se olvide y entienda que todo es por gracia, y que se mantengan con un espíritu humilde, con un espíritu, hermano, amable, afable para todo tipo de personas. Mire, yo creo que si algo, escúcheme bien, si algo ha hecho muchas veces que gente que viene a la iglesia se vaya de una iglesia, muchas veces es la falta de humildad, ya sea del siervo de Dios, o de la esposa, o de los hijos, o de algún hermano de la iglesia. Y gente dice, mire, yo sé que usted ha convivido con gente que se cree muy pipiris nice. Bueno, esa palabra se usa allá en México, no sé si la entienda, pero se cree acá muy acá, ¿no? Soy princesa de Dios, ¿verdad? Ni quiero pisar el piso porque soy princesa de Dios. Y mi hijo, usted es príncipe de Dios, así que aguas, que nadie lo toque porque, hermano, y lamentablemente a veces hay cristianos así. Dios les ha bendecido, Dios les sacó, hermano, del lodo cenagoso, literalmente, transformó sus vidas, les ha bendecido, y no ha sido por buenos, ha sido por la gracia de Dios. Pero de repente ahora sienten, ay no, un niño pobre, ay no, que ni me toque. Ay, agarre a sus niños por allá. Hermano, yo lo he visto. Y lamentablemente a veces gente se va de la iglesia por esa razón. El diablo va a luchar para que haya soberbia en el siervo de Dios. Por eso usted y yo tenemos que orar, Señor, por favor, dale sabiduría y dales gracia. Dale un espíritu de humildad. ¿Para qué? Para poder llegar a la gente. Porque, hermano, la gente podrá venir una vez, pero si hay orgullo y soberbia, ¿sabe qué? Esa gente no vuelve. Dice, no, ¿para qué? Por eso tenemos que orar, hermano. Siempre, escuche bien, la forma de hablar en otro lugar es diferente.
hay gente que se ofende por cómo se le habla. Obviamente también tiene que entender, ¿verdad? Pero a veces, hermano, hay gente que dice, pues yo así soy y así voy a hablar. Espérame, pero es que tienes que investigar, tienes que ver. A lo mejor alguien, la persona con la que llegas no es así. Pues yo no voy a cambiar. Se trata de la obra de Dios. Amén. Así que si yo necesito cambiar, yo necesito cambiar. Amén. Por eso, hermano, tenemos que orar por sabiduría y gracia para llegar a la gente. Esa gracia, escuche bien, puede abrir las puertas, o la falta de gracia puede cerrar las puertas. Un hermano allá en Querétaro se ganó a Cristo a su esposa, empezó a venir la esposa, empezó a congregarse, ella fielmente, su esposo no venía, y fue otro de los asistentes, y la verdad es que su esposo cerró su corazón. Yo empecé a discipular a la hermana, llegaba, a veces llegaba el esposo, y a veces venía con cara de pocos amigos, hermano. Y yo siempre lo saludaba. Don Rogelio, ¿cómo está? Dios le bendiga, don Rogelio. Estamos orando por usted, don Rogelio. Ojalá que un día pueda venir a la iglesia. Siempre procuramos. Hermano, todavía no se convertía y luego los invitaba a comer. Decía la hermana, pastor, mi esposo les invitó a comer, pastor. Ok. Y hermano, honestamente, en ese sentido a veces era un poquito incómodo porque pues él no era salvo, pero nosotros mostramos siempre eso, hermano. ¿Sabe qué? Él se convirtió, fue salvo, se bautizó, hoy en día es un hombre fiel al Señor. Amén. Y cada vez que nos llega a ver, ese hombre, hermano, llega, pastor, ¿cómo está? Me abraza, un abrazo, un saludo, hermano, porque, hermano, sabe que se requiere la gracia de Dios, la cual va a abrir puertas, o la falta de gracia va a cerrar las puertas. Así que, hermano, tenemos que orar por eso. No somos, hermano, quien para juzgar a los misioneros o sus familias. Solo ruega por la gracia de Dios en sus vidas para ganar el corazón de la gente. Y digo esto nada más así por una razón. Porque muchas veces, a veces el problema es lo que están enfrentando allá en el campo misionero. ¿Ok? Y a veces lo que están enfrentando no es lo mismo que tú y yo enfrentamos aquí. Y es muy fácil decir, ay, pues ¿qué no aguantan o qué? La pregunta es, ¿y si tú estuvieras allá, aguantarías? Entonces, hermano, créame, no vamos a juzgar, pero vamos a orar. Señor, dale gracia, dale sabiduría, dale lo que ellos necesitan para poder llegar a la gente. Número 3, hermano, ¿qué debemos pedir por un misionero? Dijimos, en primer lugar, hermano, dijimos que tenemos que pedir por el poder de Dios en sus vidas. Número 2, por sabiduría y gracia para llegar a la gente. Número 3, hermano, por la provisión de Dios a sus vidas. Mire, la verdad de todas las cosas es que Dios siempre se va a encargar de sus siervos. Créanme. A veces vamos a tener que ser pasados por dificultad, pero al final Dios siempre se encarga de proveer a sus siervos. Pero usted y yo tenemos que orar, Señor, provéele, Señor. Da la gracia, Señor, mira, obra por favor, provéele para su propia familia primeramente, provéele para que pueda alimentar a sus hijos, provéele, Señor, para la obra del ministerio también, Señor. Porque, hermano, muchas veces, hermano, la falta de recurso económico es que muchas familias en el campo misionero, por la falta de recursos, tienen que regresar de donde ellos están. A veces sufren de más porque nosotros no oramos por la provisión de Dios para ellos, hermano. No vamos a culpar a nadie, pero, hermano, mire, volvemos a un punto que mencioné. El trabajo de equipos, se hace en equipo la obra misionera. Ellos están yendo, ok, yo no puedo ir, por la razón que sea, yo no puedo ir, pero yo puedo desde acá orar por ellos de verdad. Orar, clamar a Dios, Señor, por favor, obra. Mire, hermano, de repente, espero que le suceda pronto a usted, pero de repente, a veces Dios te va a traer a la mente a algún misionero, aún tu mismo pastor o alguien. ¿Sabes qué? No ignores esa voz.
y aún si estás dormido, levántate, dobla tu rodilla y comienza a orar. Y pide al Señor, Señor, mira, yo no entiendo si algo está pasando o no, pero Señor, por favor, obra, Señor, provee lo que necesite, dale gracias, dale fortaleza, dale poder de lo alto, porque hermano, es una batalla espiritual. El año pasado, un amigo mío que es pastor, vino una noche y vino a mi mente, y oré en ese rato, Señor, pues, yo sé que Él está bien, ¿verdad? Yo sé que está bien, pero oré. Al siguiente día, otra vez, vino a mi mente, dije, ay, ay, ay. Volví a orar. La tercera noche, hermano, ya en la madrugada, desperté, fui al baño, regresé, y Dios puso en mi mente otra vez a Él. Pero sabe, esa noche mi oración fue muy diferente. Esa noche yo derramé lágrimas, dije, Señor, yo no sé qué esté pasando. Yo no sé qué estarán enfrentando él, su esposa, sus hijos. Y yo oré, yo lloré, yo le dije, Señor, por favor, haz algo. Al día siguiente, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Dios me había bendecido con algo de dinero, dije, y le hablé, le dije, ¿sabes qué? Necesito que me mandes tu número de cuenta, quiero mandarte algo. No tienes por qué, no, por favor, déjame hacerlo. Le mandé una cantidad y después, como a la semana, me habla él y dice, gracias. Dice, la verdad, lo que enviaste era lo que necesitábamos. Tuvimos un problema, tenía su carro, lo vendió y compró un carro, se lo vendió un hermano, pero resulta que el carro no estaba legalizado. Traía placas, pero no estaba legalizado. Entonces iban para la iglesia y lo detienen, lo revisan y lo metieron a la cárcel una noche. Y le dijeron, pero dice, es que mira, yo lo acabo de comprar y esto. Sí, pero su carro no está legalizado y eso es un delito. Usted trae placas sobrepuestas. Sí, pero así me lo vendieron. Total que se aventó una noche allá, dijo él, en las barandillas, ¿verdad? Le digo, oye, una foto para poderte recordar, ¿verdad? Pero yo no sabía eso, pero eso fue lo que estuvo pasando él esa noche. Y gracias a Dios, Dios obró. Pero hermano, tenemos que orar por la provisión para los siervos de Dios. Recuerda que no están allá por el dinero, están por amor a su Señor, y nosotros como iglesia debemos orar por ellos. Hermano, alguien dijo lo siguiente: si fueras tú o uno de los tuyos, te garantizo que uno de tus mayores deseos sería que iglesias oraran para que Dios les proveyera. Todo cambia cuando entra en acción alguien cercano, ¿verdad? Podemos ver misiones como algo lejano, pero hermano, si Dios llama a alguien de tu familia, cercano, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, ¿sabes? Entonces sí nos va a preocupar, Señor, por favor, provéele, Señor, ayúdale, Señor, y podemos dar, hermano, pero necesitamos hacer esto. El misionero, muchas veces, hermano, escúcheme bien, lo vemos bien vestido, con buena actitud, no se queja, y asumimos como gente, como iglesia, todo está bien. Leemos en sus cartas que fueron, vinieron, que hicieron, y decimos, no, hay dinero. Pero sabe, hermano, la verdad es que tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que provee, pero no vamos a estar escribiendo constantemente, pues, ay, hermanos, es que esto, no, lo que queremos es ser bendición a las iglesias de lo que Dios está haciendo. Pero créame, creo que había un programa que se llamaba Lo que callan las mujeres. Vamos a hacer uno, Lo que callan los misioneros, ¿verdad? Lo que callamos los misioneros, no. Pero en serio, que si usted se sentara a platicar con algún misionero, con alguna esposa de misionero, hermana, usted podría entender un poquito más cuán necesario es orar por los misioneros. Amén. Hay que orar por provisión de Dios. Hay que orar, hermanos, por la protección de Dios. La protección de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, por favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3,
versículo 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Sabe? El apóstol Pablo lo decía: orad por nosotros, porque la verdad es que hay gente malvada. Hay gente que quiere dañar, que quiere lastimar. Hay gente, hermano, allá afuera que no es de todos la fe. Y hermano, uno dice: no, pues Vani, el misionero es bien querido en todas partes. No es cierto. A veces hay gente, hermano, una ocasión ganando almas, iba caminando y estaba un señor ahí, tenía sus borreguitas, tenía como un latiguito ahí en su mano, y me acerqué, le dije: mire, buenos días, mire, quiero darle un tratadito de la palabra de Dios. Dice: no, siga su camino. Y yo: pero ¿por qué? Mire, deme chance, quiero compartirle la palabra de Dios, ¿cómo usted puede ir al cielo? Y dice: no, y agarra el fuetito que traía y le hace así. Dije: pero mire, es que Dios le ama. Y le vuelve a dar más fuerte y dice: le dije que no. Y yo: pero que no. Ok, digo, pues ya me tuve que ir, ¿verdad? Pero hermano, y a veces usted no se imagina lo que tiene uno que enfrentar allá. Ahorita la colonia donde estamos, una de las colonias donde estamos ganando almas, la colonia La Raza se llama. Yo no sabía, pero ya ahora que estamos ganando almas ahí ya nos dijeron: no, pastor, aquí está feo. Aquí la gente consume droga, venden droga, esto, lo otro. Acaban de agarraron como a 13 muchachos en una casa que vendían droga y tenían armas, armas largas que le llaman. Los agarraron, gracias a Dios que los sorprendieron y por eso no pudieron defenderse. Pero hermano, allí, y ya cuando yo supe eso, dije: ay Señor, pues ayúdanos, danos la gracia y protégenos. Pero necesitamos seguir predicando la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe? Necesitamos orar por protección, porque hay gente que no quiere al misionero. ¿Y por qué no le quiere? Muchas veces porque el misionero para ellos es el culpable de que el borracho no compre más cerveza, de que el drogadicto no consuma más. Cientos de pueblos siguen cerrados, son extremistas. Con todo eso, familias deciden ir y alguno dirá: qué valientes. No, hermano, es amor al Señor nada más, y es obediencia a Dios. Nosotros no imaginamos, hermano, la realidad de la batalla espiritual que muchos de ellos enfrentan. Sin embargo, nuestra oración puede hacer la diferencia. La oración no tiene barreras y sí tiene todo el alcance que se requiere, queridos hermanos. Hay muchas situaciones que desconocemos y que quizá nunca nos daremos cuenta. No te canses de orar por los misioneros, hermano. Yo ahorita queremos volver. Ahí en Pachuca no hemos entrado a la cárcel a predicar. Cuando estuvimos en Altamira por 5 años estuvimos predicando en la cárcel, hermano, y cada cosa. Un día entré, llevé a un hermano conmigo, me acompañó, y al llegar salió el hermano que nos esperaba y me dice, dejó que el otro hermano se llevara al otro hermano adelante y se va conmigo atrás. Me dice: pastor, ahorita van a venir por usted. Ya estábamos adentro. ¿Quién? Dice: es que pasó algo, dice, y lo están esperando. Dice el jefe. Y ¿sabe qué? Ahorita se queda mejor sentado atrás, vamos a cantar y ahorita van a llegar por usted. Ya cuando le hablen, pues usted sale con ellos. Pues explícame algo más para saber. Y ya me dijo: mira, pasó una situación. Había un muchacho que estaba congregándose ahí, pero este muchacho, hermano, andaba haciendo cada locura allá afuera, y él decía: no, yo voy a aquella iglesia, y dando un mal testimonio. Entonces el hermano encargado, hermano Carlos, habló con él y le dijo: ¿sabes qué? No puedes venir más a la iglesia. Mira, has estado haciendo esto y esto y esto. Los hermanos habían hablado, le pidieron que ya no viniera. Entonces él fue y se quejó con los jefes de los malos allá adentro. Y les dijo: no, y casi me golpeaban. Entonces estos hombres vinieron con el hermano Carlos, empezaron a hablar con él y dijeron: pero ¿por qué haces eso? No, pues es que, pues platicando con el pastor. ¿Cuál pastor? El pastor Javier.
¿Y él qué? No, pues él viene. ¿Cuándo viene? Los martes. Era lunes. Y pues ya, pues ni para dónde, ¿verdad? Ya era yo. Dice, pues tenemos que hablar con él. Entonces dice, van a hablar con usted, pastor, ahorita. Ok. Ya llegó el hombre y volteé a ver al hermano Carlos, me dice, así, al otro hermano ni le dije nada, él estaba por acá sentado, él ya hasta después se dio cuenta, supo, pero tuve que salir, me llevaron a una explanada, y ahí en esa explanada llegó el hombre, era el segundo al mando ahí, y estaba un hombre de este lado con una bolsita, que me imagino que no traía dulces, ¿verdad? Pero traía una bolsita, estaba él ahí, yo estaba parado ahí con el otro, y en la otra esquina estaba otro hombre también con una bolsita, y en la otra otro. Y dije, wow, Señor, pues dame tu gracia. Y empecé a hablar con él, me dijo, no, pues es que pasó esto, y yo quiero saber por qué. Le dije, mira, es que este muchacho está haciendo esto. Y yo me acuerdo que le dije, es más, le dije, si alguien que pertenece a ustedes anda haciendo cosas que ustedes no hacen, y eso está dañando el nombre de ustedes, ¿qué hacen ustedes? Dije, tú sabes bien, ¿qué hacen ustedes? Ustedes lo matan, yo no lo voy a matar, pero sí necesito que él ya no venga a la iglesia. Y dice, ok, está bien. Dice, vamos a hablar, les mandaron a hablar, y le mandaron a hablar al hermano Carlos también, y ya estábamos ahí platicando. Le traté de dar el evangelio, le prediqué, le hablé, le dije, mira, Cristo te ama. Dice, mira, pastor, dice, la verdad es que con todo lo que yo he hecho, le dije, mira, con todo lo que tú has hecho, Cristo te puede perdonar si tú te arrepientes. Dice, no, mire, vamos a dejarle así mejor ahí nada más. Yo traté de darle el evangelio, no se pudo, no quiso recibir a Cristo, y al final le dije, mira, y si mañana el Espíritu Santo te mueve en tu corazón, solo tienes que arrepentirte y pedirle que entre a tu corazón, nada más. Hermanos, vino aquel muchacho ahí, yo de por sí sudo mucho, hasta por respirar, yo sudo. Entonces, imagínense ahí, hermano, allá afuera, yo orando al Señor, dame gracia, protégeme, guárdame. Hermano, gracias a Dios pudimos volver a salir, volver a entrar. Siempre le decía a los hermanos, voy a la cárcel, oren por mí que salga, no que entre, porque para entrar es fácil, pero para que salga, ¿verdad? Porque, hermano, pero sabe, y a veces uno no imagina lo que el misionero enfrenta. Por eso tenemos que orar por protección para ellos. 3 cositas más, solo las menciono porque el tiempo se nos acabó, pero tenemos que orar por dirección de Dios para ellos. El misionero no puede ir a la deriva, hermano. La obra misionera es una obra grande y el misionero necesita la dirección de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A quién involucrar? Hermano, mire, a veces por decisiones rápidas de uno como misionero, algo sucede, hermano, y el diablo lo sabe. El diablo sabe que la obra se tiene que hacer entre varios. Y a veces llega gente, hermano, que realmente a muchos ni siquiera son salvos, vienen batallando con un montón de cosas. Y a veces uno como pastor, yo le digo porque yo reconozco que en eso a veces he fallado, uno ve y llega aquel bien animado, no, yo le ayudo, pastor, y esto, y dice uno, pues sí, ándale, métase aquí, hágale acá, hágale allá, y de repente, hermano, esa misma gente daña la obra de Dios. Amén. Por eso, hermano, oremos que Dios dé dirección. ¿Sabe qué más? Tenemos que orar por la salud física y espiritual de la familia misionera. La salud física, vendrán problemas de salud que a veces impiden servir a Dios efectivamente. No, el misionero y su familia no son superhombres o supermujeres, enfrentan las mismas debilidades que nosotros, hermano. La salud espiritual también se ve afectada y muchas veces viene desánimo, muchas veces viene amargura, resentimiento, hermano, y a veces la gente dice, pero son siervos de Dios. Sí, pero siguen siendo igual que usted y que yo. Siguen siendo con las mismas debilidades y con los mismos deseos que usted y yo tenemos. Por eso tenemos que orar por dirección, por salud física y espiritual. Y necesitamos orar, hermanos, también por fortaleza y fe en medio de la prueba. Lo más difícil durante la prueba, hermano, Dios
va a probar nuestra fe. Pero esa misma prueba, el diablo va a querer usarla para destruir la fe. Entonces por eso tenemos que orar, Señor, dale fe y fortaleza en medio de la prueba. Que se pueda levantar, que siga confiando, que recuerde tus promesas, que tú otra vez le vuelvas a recordar aquellas promesas para que Él pueda seguir adelante. Porque hermano, es una batalla espiritual. Una prueba siempre será difícil y puede desanimar. Por esto debemos rogar a Dios fortaleza en medio de las pruebas a cada uno de ellos, hermano. Cuando vivía mi abuela materna, mi mamá murió, yo tenía 8 años y me fui a vivir con mis abuelos paternos, perdón. Y ellos, mi abuelita ya era salva. Una vez que el Señor me llamó a servirle y ya sirviendo en el ministerio, ella todavía vivía, hace unos años ya fue con el Señor, pero de repente me hablaba, ¿cómo estás, mijo? Bien, abuelo. ¿Seguro? Seguro, porque yo he estado preocupada, pero ya sabes, he estado orando y oro por ti y por Julia, y en aquel momento tenemos nada más a mi hijo mayor, Jared, y por Jared, y cuídense mucho, y voy a seguir orando. Y hermano, ¿sabe qué? Esa abuela, pues aparte, ¿verdad? Aparte de ser la familia, pues ella casi siempre le atinaba, dijo aquel, le atinaba. Cuando estábamos pasando ciertas cosas, muchas cosas yo nunca le platiqué, pero ella decía, voy a seguir orando. Sí, abuelita, usted siga orando nada más. Y a veces le entraba el amor de abuela madre y decía, ¿qué andas haciendo allá, hijo? Vente para acá. No, abuela, no. Usted siga orando nada más para que yo siga acá sirviendo al Señor. Por eso, hermano, tenemos que orar. Y la última cosa, tenemos que orar por colaboradores en la obra para la familia misionera. ¿Sabe? Un colaborador anima al siervo de Dios. Hay situaciones que el misionero o pastor no puede compartir con los hermanos de la iglesia, y es allí donde necesita un colaborador que le pueda ayudar, que esté cercano a él. Por eso, hermano, tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que Dios nos pueda usar como iglesia. ¿Para qué, pastor? Para de esta manera interceder. Es una obra espiritual. Yo le animo, usted cada vez que recuerde un misionero, haga una lista. Si tiene usted tarjeta misionera, ore por esa lista, pida a Dios, Señor, obra. Mira, Señor, a lo mejor tal misionero, no sé, nunca ha venido, no lo conocemos en persona, pero Señor, te pido por esto, te pido, dale poder, dale gracia, dale sabiduría, dale provisión, dale lo que Él necesita. Ahorita para el Día del Niño, hermanos, un amigo que crecimos juntos en la iglesia, cuando teníamos 9 años de edad, íbamos a la escuela dominical juntos. Pasó el tiempo, yo estoy sirviendo a Dios, él estudió una carrera, él trabaja, vive acá en Arizona, y en diciembre y ahorita me habló, dice, hermano, ¿vas a hacer algo para el Día del Niño? Le dije, pues sí, estamos planeando celebrar a los niños el sábado, queremos dar unos regalitos y esto y lo otro. Me dice, ¿cuánto necesitas? Le dije, mira, nosotros estamos considerando esto, así. Dice, ¿sabes qué? Ok, yo te voy a mandar. Y dice, yo me acuerdo, dice, yo en una escuela dominical, en un club bíblico, dice, yo fui salvo. Dice, ¿sabes qué? Dice, yo quiero participar en esto. Hermano, yo no le pedí, pero yo sé que alguien ha estado orando, Dios provee. Y ¿sabe qué? Gloria a Dios, hermano, con eso se pudo tener lo que se tuvo el día de ayer. Por eso, hermano, a lo mejor usted puede pedir, Señor, provee. A lo mejor usted no puede dar en ese momento, pero Dios, si usted ora, la oración, hermano, no tiene alcance en un sentido, o sea, tiene todo el alcance más bien que se puede tener, que se puede necesitar. Le animo, ore por los misioneros. Padre, gracias, bendiga su palabra. Gracias, Señor, por ser bueno. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.